Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. En esta sección de la clase vamos a hablar ahora sobre reacciones en cadena. Este tipo de reacciones también proceden a través de un mecanismo de reacción y básicamente la obtención de la ecuación de rapidez de reacción se hace a través del método de aproximación del estado estacionario. Entonces, ahorita que identifiquemos que es una reacción en cadena, cuando yo lo veo en un problema, pues el método que voy a ocupar va a ser el de aproximación del estado estacionario, que fue el que vimos al inicio de esta sesión. Bueno, pues vamos a platicar un poco pues, de qué van estas reacciones, ¿no? Como mencioné, pues es un mecanismo de reacción, el cual debe de estar compuesto por al menos dos reacciones que pueden ocurrir en paralelo o en consecutivo, y que particularmente hablando tienen la participación de radicales. ¿Ok? Entonces los radicales libres son especies que pues, si yo veo en el mecanismo, entonces voy a clasificar a este ejercicio o a ese, digamos, a ese ejemplo que me están poniendo como una reacción en cadena, si hay un radical libre. Esa es la primera, digamos, pista que me dan para decir es una reacción en cadena o no. Bueno, ¿hay radicales? Si la respuesta es sí, entonces pues es una reacción en cadena. Ahora, la siguiente cosa es que los mecanismos de las reacciones en cadena se encuentran conformados por tres tipos de reacciones. ¿Okay? Entonces, dentro del mecanismo habrá reacciones que van a tener la parte de iniciación, habrá otras que van a tener la propagación y habrá otras que van a tener la terminación. ¿De qué va cada una de ellas? Bueno, lo primero es, la iniciación son etapas en donde se forman los radicales libres. Entonces, cuando yo vea en el mecanismo una reacción en donde los productos son al menos un radical libre, pues esa reacción es de iniciación. Digamos, si a partir, y bueno, ¿qué característica debe tener? Deben de partir de un reactante que yo conozco, que yo coloco y que no es un radical libre, y a partir de la descomposición de este reactante, pues se tiene la formación de los radicales libres. Entonces, si yo veo estas dos cosas, que se forma radical libre a partir de un reactante, pues yo la voy a clasificar como una reacción de iniciación. Pues como su nombre lo dice, pues también lo típico es que las reacciones de iniciación estén al inicio de los mecanismos. ¿Ok? Ahora, estas reacciones en cadena tienen la particularidad que los radicales libres son realmente las especies intermediarias. Entonces, un radical libre, como su nombre lo está diciendo de especie intermediaria, se va a formar primero y luego se va a convertir para dar origen al mecanismo de reacción. Cuando un radical se transforma, lo más común es, bueno, en muchos de los casos, es que se forme otro radical libre que genera la producción de alguno de los productos que nosotros queremos obtener. Entonces, cuando ocurre esto, que un radical se forma y luego entonces se convierte, pero forma otro radical libre, y esto ocurre sucesivamente, a esas reacciones se les conoce como de propagación. ¿Ok? Entonces, en estas reacciones de propagación, pues es común que se formen otros radicales libres a partir de los que se formaron en las etapas de iniciación, pero además en las reacciones de propagación está la situación que se forman los productos deseados. ¿Ok? Un producto deseado, pues también de entrada no es un radical. Entonces, si yo veo un radical, pues no lo voy a clasificar nunca como un producto deseado porque de entrada la vida media que tiene un radical, pues es baja. De hecho, son especies altamente reactivas. Así como se forman, realmente se consumen. Entonces, por eso el método de aproximación del estado estacionario es muy útil para la resolución y el entendimiento de estas reacciones en cadena. En contraste, los productos deseados no son radicales libres, son especies que permanecen en el sistema y que yo puedo cuantificar su concentración. ¿Ok? Entonces entendemos la diferencia entre, pues que sí, un radical libre puede ser un producto, pero pues que al final de la historia yo no lo cuantifico porque rápidamente reacciona y forma otra especie. En cambio, los productos deseados son especies que permanecen en el sistema y que ya no reaccionan. ¿Eso queda claro? Si no, quién sabe. Sí, profe. Ok.
Bueno, entonces las reacciones de propagación es como el corazón, como la parte medular del mecanismo. Es donde se van a formar los productos y donde los radicales van a hacer todo lo necesario para que esos productos se formen. Entonces reaccionan, se forman, se convierten. Allá los radicales pueden participar y ahorita en el ejemplo que veamos se van a dar cuenta de eso, que los radicales libres aparecen en diversas reacciones. Ahora, el tercer tipo de reacción que hay en estos mecanismos se les denota como determinación. Estas etapas básicamente lo que tienen de característica es que dos radicales pueden encontrarse en el sistema de reacción y reaccionar entre ellos y entonces, pues realmente si los radicales no existen, pues las reacciones de propagación no existen tampoco. Entonces, si dos radicales se chocan entre ellos, reaccionan entre sí, pues no necesariamente van a formar el producto que yo estoy esperando. Entonces, cuando decimos que es determinación es porque pues la actividad de esa especie termina cuando reacciona con otro radical y entonces forma un producto. La mayor parte de las veces ese producto no es el que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si forma ese producto, lo que sucede es que el mecanismo queda truncado. El radical ya no puede otra vez participar en el mecanismo para formar el producto que sí quiero. Entonces, ¿qué tengo que tener en claro en las reacciones de terminación? Básicamente, dos radicales se encuentran, reaccionan y forman un producto que no necesariamente es el que yo quiero formar. ¿Ok? Entonces, queda claro los tres tipos de reacciones que se ven involucrados aquí. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, una pequeña diferencia o variante que hay con respecto a digamos, a lo que hemos visto en el método etapa determinante y aproximación del estado estacionario, es que nosotros podemos sumar las reacciones y entonces tener pues la reacción global. Particularmente hablando en las reacciones en cadena, no debemos de sumar las reacciones individuales, porque las reacciones de propagación, principalmente estas que están aquí, ocurren muchas veces. Como los radicales son especies tan activas, digamos, pues así como se forman, pues sí se están transformando, como dice el método de aproximación del estado estacionario, realmente estos números de reacciones pueden ocurrir n veces. Entonces, si yo sumo las reacciones, no me da realmente la reacción global. Entonces, cuando yo vea mecanismos de reacción con radicales libres, no voy a tratar de obtener la ecuación global al sumar, porque eso no es lo que representaría el mecanismo, porque las etapas de propagación se repiten n veces. Entonces, no voy a escribir la reacción global, no la puedo conocer, no la sumo, no pierdo el tiempo en eso. ¿Ok? Ahora, la siguiente cosa es que, como les dije, dado que las especies, los radicales libres son las especies activas y pues así como se forman, realmente se consumen porque pues su naturaleza química así es lo que dictamina, entonces el método de aproximación del estado estacionario es el que ocuparemos para la resolución de estos problemas, considerando que la concentración de estas especies intermediarias, que son los radicales, con respecto del tiempo es cero. ¿Ok? Entonces, eso es como el preámbulo de las reacciones en cadena. Les voy a mandar este PDF en donde viene el ejemplo, particularmente el ejemplo que vamos a mirar en la próxima clase, es la descomposición térmica del acetaldehído, en donde el mecanismo se encuentra compuesto por 4 reacciones que están aquí escritas. Y fíjense, desde que está escrito aquí, aparecen los radicales. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí están los radicales escritos. Entonces, si yo veo un mecanismo de esta naturaleza, yo puedo entonces clasificarlo como una reacción en cadena, en donde el método de aproximación del estado estacionario lo voy a utilizar y donde no voy a tratar de sumarlos. ¿Ok? Vamos a analizar el mecanismo más a fondo la próxima sesión. Lo que es importante es que revisen el PDF, por favor, para el quiz, porque en el quiz van a venir unas ciertas preguntas de las reacciones en cadena y también pues para que podamos avanzar un poquito más rápido la próxima sesión. Durante la primera hora vamos a revisar las reacciones en cadena. ¿Les parece bien que aquí le paremos? Sí, profe, está bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el jueves y entre hoy y mañana les mandamos la serie Luis y yo. ¿Vale? Sí, profe, gracias. ¿Profesor va a subir Ustedes. este documento? Sí, claro, lo voy a subir ahorita en unos minutos. Ok, gracias. Para que lo chequen, por favor, antes de venir a la clase del jueves. Gracias, profesor. A ustedes, cuídense.
Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, bye. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema de reacción en cadena. Particularmente en la sesión pasada platicamos un poco de los tres tipos de reacciones que conforman a una reacción en cadena. Esos tres tipos de reacciones están acá: la iniciación, la propagación y la terminación. Nada más un rápido resumen. Las reacciones de cadena, lo principal es que tienen radicales libres involucrados. Y estas especies son altamente activas. Y en la iniciación es donde se da origen a la formación de estos radicales. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Luego en la propagación es donde los radicales libres participan como reactantes, y en estas etapas es donde se forman los productos que nosotros esperamos en las reacciones. A eso los denotamos como productos deseados. Finalmente, hay un cierto tipo de reacciones que se les denota como determinación, y la característica principal es que en estas etapas los radicales libres se encuentran entre sí y forman un producto que ya no tiene ningún otro tipo de radical libre que pueda permitir que la propagación de la cadena, de la reacción en cadena continúe. Entonces, cuando tengamos una reacción en terminación, lo que vamos a mirar siempre en los reactantes es que va a haber dos radicales, pueden ser de la misma naturaleza o no, y que van a formar un producto, y este producto no es un radical. Este producto, la mayor parte de las veces, puede ser un producto no deseado, que es lo que aquí dice, ¿no? También podría ser un producto deseado, pero la mayor parte de las veces puede ser un producto que no deseamos. Ahorita en el ejemplo que vamos a mirar, eso va a quedar en claro, ¿no? Pero la característica... Mándeme. En la terminación, ¿siempre va a ser solamente una reacción o pueden igual ser varias reacciones? Pueden ser varias. También de iniciación pueden ser varias. ¿Ok? Típicamente hay una de iniciación y una de terminación, pero puede haber mecanismos que puedan tener un poco más. Las de propagación es donde siempre son al menos una o dos. Al menos, porque ahí sí, en las de propagación puede haber muchas. Muchas más que la comparación de las otras dos, ¿no? ¿Vale? Ok, profe. Bueno. Entonces, acordamos que estas reacciones las vamos a analizar con el método de aproximación del estado estacionario, en donde las especies intermediarias son las que toman la mayor importancia, porque lo que nosotros escribimos es que la formación de estas especies con respecto del tiempo es igual con cero, ¿no? Para profundizar un poco más sobre este tema, vamos a ver este ejemplo, que tiene que ver con la descomposición térmica del acetaldehído. ¿Okay? Para eso se propone el siguiente mecanismo, en donde se tienen cuatro reacciones que tienen la siguiente forma, ¿no? Mira, en la primera tenemos a nuestro reactante, el acetaldehído, que se descompone y forma dos radicales libres. ¿Ok? El metilo, y este otro que es conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ambos son radicales, ¿no? Entonces, pues esta reacción debe de ser clasificada como una reacción de iniciación. ¿Están de acuerdo? Se forman radicales libres, ¿no? Cumple con el requisito. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, fíjense cómo el radical, el metilo, que se formó en la primera reacción, aparece ahora como reactante de la segunda reacción, indicando, ahora sí ya ahí es evidente que es una especie intermediaria, pero fíjense cómo este radical reacciona ahora de nueva cuenta con otra molécula de acetaldehído, que es nuestro reactante, y forman dos especies. Particularmente hablando, aquí tenemos metano, la cual no es un radical libre, el metano, por eso lo marco otro color, y aparece otro radical libre, ¿no? El CH3CO. Fíjense cómo la participación de este radical permite la formación de otro radical, pero al mismo tiempo forma una especie que sí podemos dar seguimiento a su formación, porque lo que platicábamos también, ¿no? Los radicales libres, su tiempo de vida media pues es muy corto. Entonces también medirlo en el laboratorio no es algo sencillo, experimentalmente hablando. Entonces marco al metano ahí en la reacción 2, y dada esta característica de que en las reacciones de propagación se forman los productos deseados, esta reacción 2 puede ser clasificada como una reacción de propagación 1, porque el radical que se formó en una etapa de iniciación participa, esa es la primera característica, y 2, uno de los productos que se forman no es un radical. Entonces, ¿están de acuerdo que la etapa 2 puede ser clasificada como una etapa de propagación?
Sí, de acuerdo. ¿Sí? Ahora fíjense, en este radical que se forma en la reacción 2, ahora aparece como un reactante en la reacción número 3. Y a partir de su descomposición se forman dos especies. Un radical metilo, de nueva cuenta, y aparece ahora otro producto que no tiene la característica de ser un radical, en este caso el monóxido de carbono. Desde el punto de vista de las reacciones de propagación, pues sí también cumple la reacción número 3 para ser clasificada como de propagación, puesto que participa un intermediario y permite la formación de otro radical que a su vez fomenta que la reacción en cadena ocurra varias veces. De hecho, si se acuerdan, una de las razones por las que dijimos que no podíamos sumar las reacciones era porque las reacciones de propagación pueden ocurrir n cantidad de veces y que si nosotros las sumamos así como si fueran una única reacción, pues estaríamos considerando erróneamente la forma en la que ocurre el mecanismo. Entonces, al momento de que en esta reacción 3 se forma el metilo, este metilo puede participar de nueva cuenta con otro acetaldehído para formar metano y de nueva cuenta este radical que a su vez participa en la reacción 3 y se vuelve una reacción que por eso es en cadena. ¿Sí lo ven? ¿Y si ven cómo se repite n veces? Este permite la formación de luego este se descompone y forma el metilo y otra vez vamos para acá. Mientras haya acetaldehído, estas dos reacciones se pueden repetir n cantidad de veces hasta que el acetaldehído se agote, porque ese sí es una especie que tiene una cantidad fija. ¿Sí lo ven? Sí. Okay. Entonces la 3 también la voy a clasificar como propagación y el monóxido de carbono es un producto que yo deseo. ¿Ok? ¿Queda ahí claro eso? Sí. Ok. Pero para que entonces se forme metano y el monóxido de carbono, ¿qué tiene que ocurrir? El radical metilo tiene que permanecer en el sistema y tiene que estar chocando y reaccionando con una molécula de acetaldehído para fomentar que estas dos reacciones se repitan n cantidad de veces y se forme el metano y el CO. Pero ¿qué pasa si el radical metilo no reacciona con el acetaldehído y se encuentra con otro radical, en este caso uno de su misma especie, y es lo que se plantea en la reacción número 4? Si dos radicales metilos se encuentran, entonces estos dos van a formar un producto que en este caso es el etano. ¿Ok? Este lo voy a poner así, voy a distinguir, el etano. Y entonces, que si el metano se forma, están de acuerdo que esta formación va a inhibir que se sigan repitiendo la reacción 2 y la reacción 3, porque yo voy a hacer que dos radicales metilos que se formaron en la reacción 1, pues ya no estén presentes en el sistema de reacción y ya no puedan reaccionar con el acetaldehído y formar el metano y este radical que a su vez se descompone y forma el metilo. Si se dan cuenta que ellos dos se encuentren, es un caso que yo no quiero. Yo lo que quiero es que el metilo se encuentre al acetaldehído para que forme a estos y la cadena siga su propagación. Pero si se encuentran dos radicales, lo que va a suceder es que van a formar un producto. Y en este caso, este producto no es ni metano ni monóxido de carbono, es etano. Y si ustedes se dan cuenta, el etano no participa en ninguna de las reacciones anteriores. Es por eso que a este producto, particularmente hablando, se le denota como un producto no deseado. La primera razón por la que no es deseado es porque su origen proviene de la reacción de dos especies que son altamente activas en el mecanismo y que esas especies permiten la formación de productos que sí quiero, el metano y el monóxido de carbono. Entonces, que se encuentren y reaccionen entre sí es una reacción que yo no deseo. Al yo no desearla, el producto que se forma es un producto no deseado. ¿Sí lo ven? Dice, para evitar que se forme el etano, ¿qué se hace? ¿Se pone desde un principio en exceso? El etano, pues es que realmente no lo puedes evitar, Andrés. Si los dos radicales se forman, va a pasar que ese producto se va a formar. Entonces, si se están consumiendo, ¿qué va a pasar con la rapidez de la reacción de las etapas 2 y 3? Va a disminuir. Y entonces la reacción va a llegar a un punto en el que ya no se va a repetir la propagación y va a terminar, ¿no? O la otra es que se acabe el acetaldehído primero. Puede ocurrir eso, ¿no? Que el acetaldehído se agote primero y se termine la cadena de propagación. O puede ser que quien se agote sean los radicales metilos por la formación del producto no deseado. Esas son las dos opciones que tenemos. Pero en sí, tú no puedes evitar que los radicales metilos se encuentren y reaccionen. ¿Estás de acuerdo? Ok.
Pero queda claro por qué a este lo clasifico como un producto no deseado y por qué a la reacción número 4 la denoto como determinación. ¿Esto es claro? ¿Podría repetir por qué la denota como determinación, profe? Por favor. Sí, porque la determinación, su característica principal es que dos radicales se encuentren y que formen un producto, ¿no? Y que eso impida que puedan continuar su participación en las reacciones de propagación. Puede ser que se encuentren radicales de misma naturaleza, como aquí es en la reacción número 4, o como va a pasar en algún problema que les vamos a dejar, más adelante, si esta reacción número 4 se encuentran radicales de diferente naturaleza, formarán otro producto. Pero ¿cuál es la idea de las reacciones de terminación? Que se encuentren radicales y formen productos que no participen en las reacciones de cadena y que inhiban que el mecanismo siga continuando. Profe, en este caso, si un CHO se encuentra con otro CHO, eso no evitaría que siga, ¿no? Exacto, porque y este es un caso muy chistoso. Este radical en este mecanismo, como está escrito, no participa. Entonces, si este se encuentra con otro de su misma naturaleza, pues no nos importa. ¿Están de acuerdo? Pero hay otros mecanismos también para el acetaldehído en donde sí hay reacciones propuestas donde este participa, pero particularmente en este no participa. Entonces, ese no me importa en este momento. ¿Cuáles radicales sí me importan? El metilo y el CH3CO, porque son los que están involucrados en las reacciones de propagación. Entonces, ¿cuáles no quiero que se encuentren? Ni el metilo ni el CH3CO. De hecho, el problema que les digo, que pueden tener, es que la reacción número 4 se encuentren ahora los radicales de esta naturaleza, dos de esta naturaleza, y pues de igual manera esa reacción es de terminación, porque un radical que participa activamente en el mecanismo se encuentra con otro de su misma naturaleza, forman un producto que no participa en la cadena e inhibe su participación para que siga la propagación. Profesor, Profe. ¿Mande? si quiere primero mi compañero Gilberto. No, si quieres tú. Bueno, una pregunta. Si el producto no deseado puede surgir únicamente con un radical y una molécula normal. ¿El deseado? El no deseado. El no deseado normalmente está en las reacciones de terminación y es usual que provenga del choque de dos radicales. Ok, no puede ser nada más de uno. No, porque pues podría ser como el caso de fíjate, la reacción 3 solo es un radical, pero ¿qué forma? Forma un producto que no es radical y otro que sí es radical, pero fíjate cómo este radical participa en la reacción 2. Entonces, sí. esta no la puedes clasificar como determinación porque su descomposición del CH3CO permite la formación de una especie que sí permite la propagación del mecanismo. Por eso la 3 no es determinación. ¿Te das cuenta? Sí, profesor, sí me doy cuenta. ¿No? Tal vez ahora ya queda un poquito mejor explicado, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias. ¿El resto qué opina? Sí, todo muy claro. Profe, ¿Mande? ¿y todos los radicales se pueden encontrar entre ellos? Sí, eso no lo podemos evitar, ¿no? En la mezcla de reacción, pues están ahí agitando y pues si se encuentran y si tienen afinidad química y las condiciones requeridas para reaccionar, lo van a hacer. Entonces, por ejemplo, podríamos poner una reacción del CH3 con el CHO que igual generaría un producto pues no deseado, ¿no? Porque se está acabando el CH3. Exactamente. Sí. ¿Y por qué no se pone? Porque este mecanismo estamos aprendiendo. Este está chiquito. ¿Ok? Pero en un mecanismo más grande sí pueden estar la propuesta de esas reacciones. Incluso hay mecanismos que pueden tener hasta 8 o 9 reacciones. Y todas esas posibilidades coexistir en el mismo mecanismo. Pero obviamente entre más ecuaciones hay, la ecuación de rapidez se complica en su obtención. Claro. Sí, gracias. ¿Claro? Acá dice Brenda, ¿cómo identificamos los productos deseados? Tienen que aparecer en las reacciones de propagación, principalmente, ahí en la reacción 2 y en la reacción 3. Pero, por ejemplo, si en la reacción 4 dos radicales metilo formaran al metano, dado que el metano también está en una reacción de propagación, pues este producto no sería clasificado como metano, ¿no? Vamos a suponer que aquí en vez de metano me hubiera dado metano. Como el metano aparece en la de propagación y aquí también, sí sería una reacción de terminación porque dos radicales se encuentran, pero ese producto no estaría clasificado como no deseado. Pero típicamente deben de aparecer en las de propagación.
¿Sale, Brenda? Profe, a mí es que ahí está diciendo ya que la reacción 2 y 3 son de propagación, pero se supone que las de propagación son cuando reaccionan los radicales que se formaron en la iniciación, ¿no? Y en la 2 se cumple eso, ¿no? Ajá, pero en la 4 también se cumple eso. Ahí, Pero, ¿cómo sabríamos cuál es el producto deseado? O sea, ¿no lo dicen? O a ver, porque esas fíjate. tres, la 2, la 3 y la 4 cumplen con la primera parte de lo que es propagación, que reaccionan los productos de la iniciación. ¿Y qué dije para la terminación? ¿Cuál es la regla para clasificar una reacción de terminación? Que se forme un producto no deseado. No, eso no fue lo primero que dije. Esa fue la segunda condición. La primera, porque esa es la más importante, No me acuerdo. que se encuentren dos radicales. Ah, ok. A ver, en Ok. la reacción 2 y en la reacción 3 se encuentran dos radicales para reaccionar. No, No. ¿Y en la 4? en eso sí. En esa sí. ¿Te Ah, das ok. cuenta? Y es justamente lo que ahorita me estaban preguntando, ¿no? A ver, si se encuentra el CH3 con el CHO y forman un producto, ¿esa también sería determinación? ¿Tú qué opinas? Si se Sí, encuentra este, también, ¿estás de acuerdo? Y si se encuentran dos CH3CO, también. también, ¿ya te diste cuenta? Y en las de propagación, ¿qué pasa? Sí participan los radicales, pero normalmente vienen acompañados de la presencia de otra especie que no es un radical o es su descomposición que permite la formación de otro radical que sí participa en la propagación. Por eso la 3 no puede ser determinación porque no termina. Que se forme el radical metilo abre la puerta a que se repita la reacción 2. En cambio, que se encuentren dos metilos, formas un producto que no participa antes. Este producto, ¿estás de acuerdo que no fomenta que se continúe aquí el ciclo? Sí, estoy de acuerdo. Y en cambio el radical metilo permite que se siga el ciclo. Sí, Sí, porque participa en esto. ¿Te das cuenta la diferencia ahora? sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. De nada. Andrés dice, la reacción 1 sería de iniciación, la 2 y 3 de propagación y la 4 terminal. Así es. Así es, Profe, Luis. Mándeme. ¿y los radicales pueden ser diferentes para que sea de terminación? Sí. Aquí Ah, ok. puede haber tres opciones, ¿no? Que se encuentren dos CH3, que el CH3 se encuentre con el CHO, que el CH3 se encuentre con el CH3CO, o incluso una cuarta, que se encuentren dos CH3CO. ¿Te das cuenta cuántas opciones hay? Sí, profe. ¿Ok? Y entonces en la tarea moral que les vamos a dejar, ustedes van a resolver el mismo problema, pero la reacción 4 va a ser diferente. La reacción 4, en vez de decir que se encuentran dos radicales metilos, la reacción 4 en ese caso, la 1, la 2 y la 3 van a ser igualititas. La 4 la vamos a quitar y la vamos a sustituir por el caso de que se encuentren dos radicales CH3CO. Y ustedes me van a decir qué pasa con la ecuación de rapidez. ¿Sale? Pero esa reacción 4 que sustituiríamos también es determinación porque se están encontrando dos radicales que participan en el mecanismo. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Sí, una duda. Mandé. Lo acotamos a dos radicales porque pues entre tres estaría más difícil que chocara. Sí, acuérdate que reacciones ya con más participantes y que sean directos son en menor probabilidad. ¿No? Porque aquí lo que estamos diciendo es que todas estas reacciones son elementales, ¿no? Que es lo que platicamos en el método de aproximación del estado estacionario. Todas las reacciones se consideran elementales, por tanto se consideran directas, y entonces la probabilidad que tres especies se encuentren y reaccionen es baja. Puede ocurrir, ¿no? Pero es más baja, hay más probabilidad que se encuentren dos especies y reaccionen. Ok, gracias. De nada. Mande. Ya que está comentando acerca del tema, me surgió otra pregunta y es, si en este tipo de reacciones de cadena, ¿hay catalizadores? Puede ser. Puede ser, ¿O pero cuáles serían? en este no hay. ¿O sí? Pero sí hay. Ah, sí, no, en este no hay. Pero Sí. entonces sí pueden haber reacciones de cadena que sí contengan catalizadores. Sí, por ejemplo, el bromo y el yodo también pueden ser radicales, ¿no?
Ujú, sí, sí, Como les sí. enseñaron en orgánica, ¿se acuerdan de esas reacciones donde a una cierta longitud de onda pueden generar radicales, ¿no? De bromo o de yodo. Ah, de Friedrich. Sí, sí, sí. Ajá. Y por ejemplo, si hubiera aquí alguna de esas especies, pero que cumpliera con el requisito, ¿no? Que primero aparezca como reactante y luego se regenere como producto, esa especie sería un catalizador. En cambio, aquí el radical metilo puede ser un catalizador. Mm, ¿no? No, porque primero se forma y luego se consume. Ok, sí, sí, sí. ¿Y qué le pasa también al CH3CO? Primero se forma y luego se consume, entonces tampoco puede ser catalizador. Entonces, en este mecanismo no hay ningún catalizador, pero sí podría haberlos. Pero tiene Ok. que cumplir ese criterio que vimos para los catalizadores, ¿no? Que aparezca primero como un reactante y luego como un producto en una reacción posterior. Normalmente en la última. Sí, profesor. Ya me quedó ya bien claro. Gracias. Perfecto. Bueno, Profe, mándeme. Profe, una pregunta de lo que acaba de mencionar. Sí. Bueno, es que, por ejemplo, en la serie, en una reacción que viene de cadena justo, está el bromo, aparece primero como reactivo, luego vuelve a aparecer en otra como reactivo y al final termina como producto. Entonces ahí también se considera catalizador o porque aparece dos veces como reactivo, se considera reactivo. Ahí, bueno, no puede ser especie intermediaria, ¿estás de acuerdo? No. ¿Cuál sería el criterio para tener una especie intermedia que fuera al revés, no? Ajá. A ver, déjame ver la serie, nada más para que esté en contexto con mi problema. ¿Qué problema es? Es el 3. El 3. Porque, por ejemplo, aparece, bueno, nos dan una reacción que es como la general y aparece ahí como reactivo, pero luego Sí. en los mecanismos aparece primero como reactivo, luego vuelve a aparecer como reactivo, pero termina como un producto en la determinación. Es que mira, si tú te fijas en la reacción 1 y la reacción 5 es como si fuera una reacción reversible. La 1 es la reacción de ida y la 2 es la reacción de regreso. Pero ahí no lo consideren como catalizador porque ¿cuál es la reacción global que les están dando? Hidrógeno más bromo. Y ahí bromo sí está participando ¿cómo se llama? Como un reactante, ¿estás de acuerdo? Ok, entonces sería el mismo criterio para el hidrógeno, ¿no? Que es Ujú. como reversible igual. Sí. Sí, es que ese mecanismo está escrito así y pareciera ser, ¿no? Que se está regenerando al final, pero por ejemplo ahí la última reacción, ¿cómo la clasificarías? La 5. Determinación. Determinación, ¿no? Porque al final se encuentran dos radicales. La buena noticia en ese caso es que formas un reactante que te sirve para luego fomentar otra vez el mecanismo, pero no necesariamente se va a convertir en radicales, ¿no? Pero al final de la historia cumple el requisito de que se encuentren dos radicales. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, por ejemplo, para estos casos Ahí tú donde pondrías que el bromo es un producto no deseado. no sería un reactivo. Ahí sería un reactivo. O sea, estás formando al reactivo, ¿no? De vuelta. Pero no sería en ese caso un reactivo, un producto no deseado. Porque ese bromo sí participa en otra para arriba, ¿no? En otra reacción que puede permitirla que continúe, ¿no? Pero ¿qué tiene que pasar para que continúe? Primero se tienen que formar los radicales. Y luego otra vez empezar desde arriba, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, en esos casos nos guiamos de la que sería nuestra reacción general que nos den. Sí que les den, no que ustedes obtengan, ¿eh? Porque si, fíjense, en ese caso, si suman las reacciones, no les da la reacción global. ¿Están de acuerdo? Ok, profe. Sí. Entonces, no ustedes no sumen, no asuman, la reacción global se les dará. Gracias. De profe, nada. otra pregunta. ¿En este Dígame. tipo de reacciones siempre va a haber productos no deseados? No necesariamente. Por ejemplo, el caso que ahorita estábamos viendo con su compañero, el de la serie, allá ese producto, el último, no necesariamente es un no deseo, porque el bromo sí participa en el mecanismo, ¿no? Entonces, no se vayan con la idea que siempre tiene que haber uno no deseado. Puede ser que haya, pero no necesariamente. De acuerdo, gracias. Muy bien. Bueno. Ahora, bueno, ya hablamos un poco del rol de cada una de las especies. Aquí está en la tablita. El reactante es el acetaldehído, ahí queda claro. Los productos deseados que se formaron en las reacciones de propagación, metano y monóxido de carbono. Las especies intermediarias pues, son el radical metilo y el radical acetilo. Acá tenía el nombre, acetilo. No pongo de especie intermediaria al CHO porque realmente este no se consume.
solo se formó. La característica de una especie intermediaria es que se forme y que después se consume. ¿Están de acuerdo? Por eso a este no lo incluí en esta categoría. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Y podría no adjudicarle nada a este al CHO, pues no participa. O sea, realmente que él esté, no, ni aporta ni quita. Pero bueno, no lo puedo poner como especie intermediaria. Entonces, por eso lo puse en verde, igual que el etano. Bueno, como no participan en el mecanismo, no aportan a la propagación de la cadena, a estos dos los he puesto como productos no deseados. El CHO incluso podría no ponerlo, y si no lo ponen no pasa nada, pero el que sí no es deseado es el último, el que se formó en la reacción de terminación. ¿Estamos de acuerdo? El CHO, si lo ponen como no deseado, no le ponen, yo no lo pondría. ¿Ok? Porque no tiene ninguna injerencia en el mecanismo. ¿Sí lo ven? Pero en cambio, en cambio el C2H6 que se forme sí tiene injerencia, porque proviene de dos radicales activos en el mecanismo. ¿Sí notan la diferencia? Sí. ¿Sí? Perdón, alguien estaba hablando cuando hablé. ¿Qué pasó? Sí, fui yo, profesor, me disculpa. No. Ahorita que tocaron el tema de la serie, lo comentó mi compañero Gilberto, ¿el bromo ahí actúa como catalizador? No, es un reactante de acuerdo a la reacción global. Hay que mirar primero la reacción global. ¿Vale? ¿Sí? Esa última reacción es como la posibilidad de que ocurra la primera reacción, pero como reversible, ¿no? La de regreso. Incluso es que sí está medio confuso. Incluso ese mecanismo podría escribirse esa primera reacción como reversible, ¿no? Y sería equivalente al mecanismo, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero del lugar de donde lo tomamos, así lo tienen, esas 5 reacciones descritas. Ok, ya. Es que sí está medio confuso el tema, pero una disculpa, profesor. No, está bien, para eso estamos. Profe, yo tengo duda. Dígame. Entonces, primero vemos la reacción global, porque, por ejemplo, en la serie, el HBr funciona como especie intermediaria en el mecanismo, pero entonces no se toma en cuenta eso, porque primero se ve la reacción global y se toma como producto, ¿no? Ahí fíjese, ¿el HBr realmente es una especie intermediaria? Es que por eso viene la pregunta, ¿qué participación tiene cada uno? A ver, mire la reacción global. Ajá, en la reacción global sería un producto. Es que esa es la que manda. La reacción global es la que manda. El mecanismo lo único que nos dice es dónde participan. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ok, perfecto. Sí, gracias. Pero allá la cosa es que también la reacción 2 y la reacción 3 podrían ser escritas como una reacción reversible. Al igual que la 1 y la 5. No sé si lo ven ahora. Sí, profe, ya queda claro. ¿Sí? Entonces, antes de asignar como las especies intermediarias, asignen los reactivos y los productos, pero en función de la reacción global. Eso sería más práctico para ustedes. Ok. ¿Vale? Sí, gracias. Ok, bueno. Ok, entonces, bueno, ya vimos los roles de cada uno de ellos. Luego, bueno, vamos a escribir lo que nos piden en el problema. Bueno, creo que eso me faltó mencionarlo esta vez. Que justo me brinqué esta parte es importante. Lo que me piden en el problema es obtener las ecuaciones de rapidez para la formación tanto del CO como la del metano. Entonces, eso es a lo que yo tengo que llegar. Si ustedes se acuerdan, en el método de aproximación del estado estacionario acordamos que una de las características que tienen es que nos van a decir qué ecuación de rapidez vamos a escribir. Eso es lo que platicamos también aquella vez. ¿Ok? A diferencia de las reacciones lentas, ¿no? Que nos dicen, esta es la lenta. En este caso acá nos dicen realmente qué queremos obtener. En este caso son las ecuaciones de rapidez de formación. Entonces voy a escribir la ecuación de rapidez de formación del monóxido de carbono. El monóxido de carbono solo aparece en la reacción número 3. Por eso, digamos, esto que es el consumo, la formación
del monóxido de carbono va a ser igual a la ley de rapidez de la ecuación 3. En la ecuación 3 tenemos a la constante K3 y el producto será este radical acetilo. Ay, pero ¿sí lo dije bien? Sí, acetilo, sí. Aquí está el acetilo. ¿Todos de acuerdo con esta expresión número 1? Sí. ¿Sí? Ahora, para la formación de metano, también solo aparece en una reacción, pero este aparece en la 2. Entonces, la ley de rapidez que escribo sería K2 por la concentración de los reactantes de esta etapa, el metilo y el acetaldehído. ¿Ok? Entonces, esas son las ecuaciones de rapidez de las que yo tengo que partir. ¿De acuerdo en ambos casos? Bueno, ahora, los radicales no pueden quedar dentro de nuestras expresiones de rapidez. Uno, porque los clasificamos como especies intermediarias arriba. Y dos, porque su medición en el laboratorio no es factible. Entonces, dentro de estas dos expresiones, la única concentración que podría quedar es la del acetaldehído, que es la que está en la ecuación número 2. Pero las otras dos concentraciones de radicales no pueden quedar. ¿Qué paso sigue entonces ahora en el método de aproximación del estado estacionario? Después de escribir la ecuación de rapidez, hay que escribir ahora las ecuaciones que tienen que ver con la formación de las especies que hayamos clasificado como intermediarias. Y déjenme hacer esto un poquito más chiquito, por eso lo hice más grande. Entonces, en este caso, solo clasificamos a dos especies como intermediarias, al radical metilo y al radical acetilo. ¿Ok? Porque dijimos que el CHO, ese no lo consideramos como una especie intermediaria porque no se consume en ninguna etapa. ¿Vale? Entonces vamos a escribir ahora la formación del metilo y la formación del acetilo. Entonces primero, el metilo, ¿en cuántas reacciones aparece? Pues vamos a contarlas. Aparece en la 1, aparece en la 2, aparece en la 3 y también aparece en la 4. Y aquí aparece 2 veces. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos términos debe tener mi expresión? 4. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. En la primera se está formando, que es lo que me están pidiendo. Entonces, la rapidez con la que se forma está determinada por la constante K1 y multiplicada por la concentración del reactante. En este caso, la concentración del reactante es el acetaldehído, que es este. Pues K1 por concentración de acetaldehído. Luego, en la reacción 2 se está consumiendo. Dado que se está consumiendo y nosotros estamos escribiendo la formación, anteponemos un signo negativo. Luego, me va a quedar la ley de rapidez, que será la K2 multiplicada por la concentración de reactantes. En esta etapa 2 tenemos dos reactantes, el radical metilo y el acetaldehído. Entonces escribo concentración de radical metilo por concentración de acetaldehído. ¿Vamos bien? Sí, profe. Todo bien. Perfecto. Luego el tercer término pues es de la reacción 3. Aquí sí se está formando. Por tanto, anteponemos un signo positivo. Y la ley de rapidez tiene que ver ahora con K3 por la concentración del reactante. En este caso es el radical acetaldehído, que es, el radical acetilo, que es el que se está descomponiendo. Entonces por eso queda K3 por la concentración de CH3CO. Y el último, pues aquí se está descomponiendo, ¿no? Dos radicales metilo se encuentran, se descomponen, y dado que se está descomponiendo de entrada, yo voy a poner aquí un signo negativo. Ahora, ¿de dónde aparece ese 2 y ese al cuadrado? Bueno, pues vamos a escribir como aprendimos en el tema antes de que viéramos aproximación del estado estacionario. Esta ecuación es como si nosotros escribiéramos dos radicales metilo forman al C2H6. ¿Ok? ¿Cómo escribo entonces la formación o el consumo de este? No, bueno, voy a escribir el consumo porque es un reactante. ¿Qué escribo? Menos un medio de DSH3 con respecto del tiempo. ¿Y esto a qué va a ser igual? A K4 por la concentración de CH3 al cuadrado. Ajá. Y pongo al cuadrado porque el coeficiente estequiométrico que tiene digamos, la reacción, pues es 2, ¿no? Entonces aquí está el cuadrado y acá está normalizado. Ahora, ¿a mí qué me están pidiendo aquí?
A mí me están pidiendo aquí la formación, que simplemente es la tasa de cambio de la concentración con respecto del tiempo. Entonces, ¿qué me están pidiendo realmente de lo que yo tengo? A mí nada más me están pidiendo este segmento. ¿Qué le estorba? El medio. El menos un medio, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cómo queda entonces la formación del radical metilo con respecto del tiempo para esta última etapa? Quedará como menos 2 veces K4 por la concentración de CH3 al cuadrado. Y eso es lo que he escrito ahí. Menos 2 veces K4 por la concentración de CH3 al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. ¿Ok? Creo que este es el más difícil, el término más difícil. Si ese lo saben hacer, quiere decir que ya entendieron cómo escribir las formaciones y ya están del otro lado. Ese sería ahora igualado, todos los 4 términos serían igualados con 0, considerando la situación que son especies intermediarias y que su rapidez de formación es igual a su rapidez de consumo. Ya lo igualo con 0 y aquí la marqué como ecuación 3. Ahora vamos a hacer lo mismo con el radical acetilo. El radical acetilo participa en la primera reacción donde participa es en la reacción número 2, en donde se está formando. Entonces aquí se forma, lo voy a marcar, su primera participación, y su segunda participación está aquí. Eso quiere decir que su formación con respecto al tiempo solo debe de tener 2 términos, la de la reacción 2 y la de la reacción 3. Entonces, como en la reacción número 2 se está formando, que es este caso, pues voy a anteponer un signo positivo, por eso aquí está positivo. Y luego la ley de rapidez pues tiene que ser la constante multiplicada por la concentración de reactantes. En este caso pues toca la constante K2 y la concentración de reactantes es el metilo y el acetaldehído. Luego en la reacción 3 se está consumiendo. Como se está consumiendo y yo estoy escribiendo formación, antepongo el signo negativo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Y ahora pues escribo la ley de rapidez para ese caso. Sería K3 por la concentración del reactante que es el acetilo. Y ahora esto lo voy a igualar con 0. ¿Por qué? Porque cumple la misma condición. Ahora, es muy común que estas ecuaciones que obtenemos de las especies intermediarias las sumemos, las restemos de acuerdo a lo que nos convenga. Fíjense así observando el el término de la constante K2 y de la K3 lo tienen los dos. ¿Sí lo ven? Pero los tienen con signos opuestos. Entonces lo que aquí me conviene es sumar, para que cuando yo sume la ecuación 3 y la ecuación 4, estos dos términos se me simplifiquen. Entonces por eso es que en este caso decidí sumar, porque por inspección me di cuenta que si lo sumo, pues este término con este término se hace 0 y este término con este término se hace 0 y me queda únicamente este término que sería K1 por la concentración de acetaldehído menos 2 veces la constante K4 por la concentración de radical metilo elevado al cuadrado. Y esto tiene que ser igual con 0. ¿Ok? Pero se dan cuenta que la conveniencia en este caso sí era bueno sumarlos. ¿Sí? Sí, profe. Ok, Profe, y una pregunta de ahí. mándeme. Por ejemplo, en este caso pues sí nos convenía porque tenían el signo, digamos, opuesto. Si no fuera así, de todos modos convendría sumarlos, o sea, si se suma o qué se hace en ese caso. Por ejemplo, si tuviera aquí K2 y aquí K2 positiva las dos, podría restarlas. Ah, ok. Y El ya chiste es se reducirlo, ¿no? El chiste es reducir la expresión y sobre todo, ¿cuántas incógnitas yo tengo en esta ecuación 3 y 4? Tengo 2. Tengo radical metilo y radical acetilo. Fíjense, con la suma únicamente en función de qué quedó, de uno de los dos radicales. Entonces, sí es simplificar, pero también es dejar solo en función de uno de los tantos radicales que pudiera haber, ¿no? Para que podamos ir resolviendo el sistema. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, de aquí pues yo voy a despejar a este radical metilo, porque este radical metilo es uno de los que participa en las ecuaciones de rapidez que yo tengo acá arriba, estas, donde dije que no podía tener la participación de los radicales. Entonces, a mí sí me conviene
obtener la ecuación del radical metilo porque se participa aquí. Y entonces yo si la obtengo la puedo aquí sustituir y ya tendría la mitad de la chamba. Me faltaría luego la del radical acetilo. Pero bueno, entonces ya la despejo de ahí y entonces me queda la raíz de K1 entre 2 veces K4 multiplicado por la concentración del reactante, que eso es lo que me conviene principalmente dejarlo en función de reactantes, elevado a la 1/2. ¿Ok? Esto proviene de despejar esta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, fíjense, aquí por observación, la ecuación número 4 en función de quién está únicamente, bueno, sí está en función de los dos, bueno, corrijo más bien. Por observación, y aquí la ecuación número 4 depende del radical metilo, que ya sé cuánto vale su concentración, y aquí está la expresión del otro radical acetilo. Entonces, por eso aquí voy a agarrar la ecuación 4 y voy a sustituir aquí la expresión de radical metilo que obtuvimos para poder despejarla del acetilo. Entonces voy a ocupar esta reacción, la ecuación número 4. Entonces, si yo tengo de la ecuación número 4 y de ahí despejo a este término primero está negativo, lo paso al otro lado positivo, y entonces me va a quedar que es K2 entre K3 por la concentración de metilo, por la concentración el reactante, que es el acetaldehído. Entonces, si ustedes se fijan, pues es lo que tengo acá. K2 entre K3 por la concentración de metilo por la concentración de acetaldehído. Entonces lo que hice fue despejarla de la ecuación 4 que estaba igualada con 0. Ahora yo ya sé cuánto vale este. Este vale esto. Entonces lo sustituyo. Me queda K2 por la concentración de acetaldehído por K3 y esto multiplica a lo que yo obtuve arriba para el radical metilo, que sería la raíz de K1 entre 2K4 multiplicado por la concentración de acetaldehído elevado a la 0.5. ¿Ok? Aquí, pues yo puedo hacer pues una simplificación porque tengo 2 veces al reactante, al acetaldehído, lo tengo aquí, lo tengo acá, de tal suerte que me queda elevado a la 1.5. Si ustedes recuerdan, pues es la suma, ¿no?, de los exponentes lo que tengo que hacer en este caso. Y del lado de las constantes, ahora me queda una combinación de constantes. Me queda K2 entre K3 multiplicado por la raíz de K1 entre 2K4. Pero fíjense cómo ambos radicales ya me quedaron en función del reactante. Y eso sí yo quiero, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, como una rayita así, que nada más es el metilo. El metilo es el que es igual a eso. Bueno, entonces ahora ya estas dos expresiones ya las puedo sustituir en mis expresiones de rapidez, que es el último paso del método de aproximación del estado estacionario. Entonces, voy a sustituir, bueno, a ver, la primera. Para el CO dice que es K3 por la concentración del acetilo. Entonces, pues voy a poner aquí K3 por concentración de acetilo y me va a quedar aquí K3 y la concentración de acetilo pues es toda esta expresión, la 6. Aquí está toda la expresión 6. Simplificando K3 entre K3 se hace 1 y me queda entonces que la formación para el monóxido de carbono queda así, ¿no? K2 por la raíz de K1 entre 2K4 por la concentración de acetaldehído a la 1.5. ¿Esta expresión de formación la acepto o la rechazo? Se acepta. Se acepta porque únicamente queda en función de cosas medibles. Todo lo que está ahí es medible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora la siguiente, la del metano, pues la del metano está un poquito más complicada. La del metano habíamos quedado que era K2, aquí está del lado derecho K2 por la concentración de metilo, por la concentración de acetaldehído. Entonces aquí está el metilo y el acetaldehído. Entonces tengo que sustituir aquí la expresión del radical metilo. Entonces aquí pongo K2 por la concentración de acetaldehído, que es el primero y el tercer componente de esta igualdad, y el del segundo lo he puesto acá, ¿no?, que es la expresión para el radical metilo. Y entonces es el radical metilo, según lo que obtuvimos acá arriba, es la raíz de K1 entre 2K4 por la concentración de acetaldehído a la 0.5, que es justo lo que está escrito aquí. Raíz de K1 entre 2K4 por la concentración de acetaldehído a la 0.5. De nueva cuenta, aquí yo puedo simplificar, puedo unir, digamos, las dos concentraciones de acetaldehído y me va a quedar elevado a la 1.5. Y del otro lado me va a quedar, si yo junto las constantes, me va a quedar K2
por la raíz de K1 entre 2K4. ¿Ok? Visto desde esta ya expresiones que ambas pues son aceptadas porque únicamente están en función del reactante, entonces pues yo puedo decir que ya esas son las ecuaciones de rapidez tanto para el monóxido de carbono como para el metano. ¿Ok? Y bueno, ya haciendo una inspección ya comparativa, nos damos cuenta que las rapideces de formación para este caso, para este mecanismo, son iguales. Y son iguales porque tienen los mismos términos. Completamente, ¿están de acuerdo? O sea, nos resultó la misma combinación de constantes y el mismo orden para el reactante. En este caso, estarán de acuerdo que el orden de reacción es 1.5. ¿Sí lo ven? Y ese es el orden parcial y total, ¿no? Porque solo quedó en función de una especie. ¿Sí están de acuerdo? Sí, tengo una duda. Dígame. Para el monóxido de carbono nos quedó elevado a la 1.5. Y arriba tenemos igual 1.5, pero nos había salido a la 0.5, ¿no? ¿O no? Ah, nos había salido, ¿cuál? ¿La de esta? Es que mira, yo aquí sustituí esta de acá, esta. Y fíjate aquí cómo está ya el orden, porque este proviene de haber hecho este con este. Que todo es ese de acá. Ah, sí, sí. Muchas ¿vale? gracias. El que quedó elevado a la 0.5 fue nada más el del radical metil. El del radical, de este radical quedó elevado a la 1.5, el del acetil. ¿Ya viste? Sí, ya vi que no se jaló directo. Exactamente. Pero ya al final cuando sustituyo me queda exactamente la misma expresión. Ahora, es posible que en algunos casos a lo mejor a esta combinación de constantes simplemente la llamen K, ¿no? Y a lo mejor, y en la serie es justamente lo que les pedimos, que nos digan quién es K. Por ejemplo, si este fuera el problema de la tarea, yo podría englobar todas estas constantes en una sola constante y la llamaría K. Y lo que yo debería escribir es, inciso, que esta K es la combinación de todas estas constantes y debería escribir esta expresión para contestar esa pregunta. ¿Ok? ¿Sí o sí? Sí. Ok, entonces de tarea moral, para quien la quiera hacer, no es obligatoria, vamos a comparar de nueva cuenta la rapidez de formación del monóxido de carbono y del metano con este mismo mecanismo, con la particularidad que la reacción 4 va a ser diferente. La 1, la 2 y la 3 van a ser iguales, la 4 va a ser diferente, particularmente va a ser, la 4 va a ser la reacción entre dos radicales acetilo y que formarán un producto que no participa dentro de la cadena de propagación tampoco, al igual que el etano en este caso. ¿Ok? Y el objetivo es que ustedes vuelvan a hacer todo el procedimiento y al final de la historia nos digan si cambiando esta reacción de terminación cambia la rapidez de la reacción de formación para el metano y para el CO. O sea, que obtengan estas y que nos digan son iguales, son diferentes, en qué porcentaje, quién es más grande, también podrían decirnos eso. ¿Ustedes qué opinan? Si yo cambio la última reacción, que es la determinación, ¿impactará en la formación de estas dos especies que están en la reacción 2 y en la reacción 3? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué esperan? Debería de cambiar porque el metilo sí impacta en la formación el radical, en la formación del metil. El acetilo, ajá, en este caso el acetilo. Ajá. Entonces impacta, entonces eso es lo que usted espera. Ajá, vemos. Ajá, pues vemos, ¿no? Pero sí me parece importante la observación que hizo. Ese radical que aunque aparece en la cuarta reacción y pareciera ser que pues ya ocurre después de la formación de los productos deseados, participa una de las especies que sí está involucrada con la formación de los productos deseados. Entonces hay una probabilidad de que sí haya un cambio, ¿no? Y no descartarla. ¿Sí lo ven los demás? Sí. Sí. Bueno, entonces esa tarea moral va a formar parte pues de lo que van a entregar. Pues, tal vez les doy como una semana para entregarla.
para que se animen, ¿no? a resolver otro problema de reacción en cadena y tal vez reforcemos un poco este tema. ¿Qué les parece la idea? Me parece bien. Oiga, profesor, otra pregunta. Dígame. Si un producto ya no puede participar en ninguna otra reacción anterior, aunque no sea formado por dos radicales. A ver, otra vez, perdón. Un producto. Ajá, que si un producto, una vez que ya se formó, ya no puede participar en ninguna otra reacción anterior. Sí puede. Sí puede. De hecho, en los mecanismos de la serie pasa eso, ¿no? Sí puede. Aunque esté formado por dos radicales. Ah, que está formado por dos radicales. Sí puede. Y de hecho, en el de la tarea pasa eso, en el ejercicio 3. El de hasta abajo, la reacción número 5, dos radicales, ¿qué especie forma? Eso sí no lo he visto. Bueno, ahí chécate, los dos radicales forman al bromo, y el bromo es la especie que participa en la primera reacción. Ok. Entonces sí puede pasar. O sea, no está acotado solo a una opción. Vale. Gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? Nos vamos al quiz. ¿Tienen miedo al quiz? Más o menos. ¿Podría poner la ecuación para el metano, por favor? No la copie toda. Sí, claro. Denos 5 minutos más para el quiz, así como en el examen. 5 minutos más para el examen. Ajá, bueno, así como en el examen nos dio más tiempo igual para el quiz. O si se puede un poquito más, ya. Pero es que no me puedo tomar más minutos. ¿Qué tal si me acusan con sus profes de las siguientes clases? Es que ya me pasó alguna vez que el grupo me acusó y la profesora me escribió un correo bien bravo, bien enojada. Entonces ya le tengo miedo a que ustedes me pongan delante como escudo. Si el profesor es el que se toma el tiempo. Les puedo dar 5 minutos más. ¿Les parece? 35 minutos. Sí. Bueno, solo porque no me han hecho enojar. Y eso ya es mucho en estos días, ¿eh? Todavía me tienen contento. Gracias, profe. No, pues a ustedes. Entonces, voy a cortar acá el video. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.